A UFO hotspot. Everybody who lives there basically has seen them. Balls of light, orbs, structured craft, daylight, nighttime. She would take a shower in the morning, locks the door, puts a towel and a hairbrush on the cabinet, gets out of the shower, door still locked, hairbrush and towel are gone. El rancho Skinwalker ha estado envuelto en misterio durante mucho tiempo. Lobos que no mueren, ganado que desaparece, orbes luminosos y relatos que desafían toda explicación. Durante décadas, científicos, agencias gubernamentales y equipos de televisión han intentado descubrir la verdad. En el año 2025, el rancho ofreció nuevas afirmaciones. Extrañas, burbujas, materiales diseñados y más sucesos inexplicables. Pero después de todas las historias, sensores y temporadas, la pregunta definitiva sigue siendo: ¿se ha probado realmente algo? Únete a nosotros mientras desglosamos toda la historia y los hallazgos más recientes para ver dónde se encuentra la evidencia hoy. La Tierra antes de la leyenda. En el oeste del condado de Uintah, Utah, no muy lejos de la reserva india Uintah y Ouray, existe un terreno que se ha vuelto famoso por las razones equivocadas, o quizá por las correctas. Los lugareños lo conocen como el rancho Skinwalker. Si conduces menos de una hora hacia el norte, llegarás al Monumento Nacional Dinosaurio, donde las rocas prácticamente rebosan de fósiles. Allosaurus, Avidosaurus, enormes saurópodos. Es un recordatorio de que esta cuenca ha sido hogar de vida extraña mucho antes de que los humanos aparecieran. El rancho en sí se extiende por más de 500 acres de desierto alto. Arbustos de artemisa, grupos de enebros, cauces secos que no llevan a ningún lado y una mesa que se alza como un centinela vigilante. Aquí, las vistas son amplias, el aire es delgado y las noches negras como la tinta. Sin el resplandor de la ciudad para apagarlas, las estrellas arden con tanta fuerza que parece que uno podría caer en ellas. Más tarde, esos mismos cielos oscuros ganarían fama como el telón de fondo perfecto para captar destellos de... bueno, cosas cuya existencia no todos aceptan. El nombre Skinwalker proviene de relatos del pueblo Diné, navajo, ampliamente repetidos en el suroeste. En esas historias tradicionales, ciertos practicantes malévolos podían asumir formas animales o vestir la piel de criaturas, con frecuencia lobos, zorros, coyotes o aves, para engañar, acechar o dañar. En la tradición local, un conflicto entre los navajo y el vecino pueblo, Ute dio lugar a una maldición sobre estas tierras. Si ese episodio ocurrió tal como dice la leyenda, with the government study that started here at Skinwalker Ranch, OSAP, the one that was in the New York Times, es algo que deben responder los historiadores y las voces tribales, pero el relato se arraigó, un lugar marcado por una amenaza cambiante. Esa tradición se aplicó al rancho mucho después de la época original de los colonos, finales del 1800, principios del 1900. La propiedad cambió de dueños a lo largo de generaciones, pero la etiqueta de Skinwalker creció solo después de que se difundieran historias modernas de sucesos extraños. Is that a cow? What is that? Ese momento importa. Significa que la marca, el mito y el mapa se fueron entrelazando poco a poco. Un nombre evocador, un paisaje dramático y un conjunto de experiencias reportadas, cada uno intensificando al otro. El propio entorno alimenta las expectativas. La cuenca Uintah está rodeada de cordilleras y mesas, con petróleo, gas e infraestructura minera heredada dispersa alrededor. El ruido electromagnético, los corredores aéreos, los gradientes de temperatura del suelo y la acústica peculiar de las laderas rocosas pueden influir en la percepción. Nada de eso prueba ni refuta lo sobrenatural. Simplemente destaca cómo el ambiente puede moldear la experiencia de los testigos. Mientras tanto, los límites de la reserva y la profunda historia indígena de la cuenca añaden un peso cultural. Los forasteros suelen simplificar esa complejidad en un único titular espeluznante, pero el tapiz real incluye relatos sagrados, desplazamiento colonial, dinámicas intertribales y auges de recursos. What we want to do now is... Whoa. What is that? Scared the shit out of me.
fuerzas conocidas por dejar una huella emocional en los lugares. Aquí la imagen comienza a enfocarse. ¿Dónde está el rancho? ¿Cómo se ve? ¿Por qué importan sus cielos y horizontes? Y cómo el nombre Skinwalker se arraigó por primera vez. Antes de que alguna familia se mudara, antes de que las cámaras de televisión llegaran, el escenario ya estaba preparado. Un nexo donde se encuentran capas geológicas, culturales y folclóricas. Por ahora, sostén dos verdades a la vez. La Tierra es impresionante por derecho propio, y el nombre Skinwalker lleva una carga que influye en cómo las personas interpretan lo que creen ver. La era de la familia Sherman. En 1994, Terry y Gwen Sherman compraron el rancho buscando espacio para una operación ganadera seria y una vida tranquila. Lo que encontraron, según su relato, fue una propiedad que parecía fortificada contra algo. Las puertas, externas e internas, tenían cerrojos por ambos lados. Las ventanas tenían cerraduras pesadas. En los accesos delantero y trasero, gruesos postes estaban hundidos en el suelo con cadenas enormes, como si hubieran servido para sujetar perros guardianes. Los Sherman lo ignoraron como simple excentricidad. Los lugares remotos generan precaución, hasta que el primer día trajo una escena imposible de encajar en cualquier categoría familiar. Un lobo, enorme, fácilmente de casi 2 metros de hocico a cola al compararlo con el poste de la cerca, se acercó a plena luz del día hacia la familia como si fuera domesticado, moviendo la cola. Aceptó una caricia y luego se lanzó a un corral para atrapar la cabeza de un ternero a través de los barrotes. Disparos de rifle, un golpe con el mango de un hacha, más disparos. Nada detuvo al animal. Finalmente soltó al ternero y se alejó trotando. Terry y su hijo lo siguieron hacia un bosque lodoso, donde las huellas simplemente se detuvieron. La familia también notó un olor químico fuerte y desagradable que parecía persistir en la zona del encuentro. No sería la última vez que lo olieran. La casa comenzó a jugar trucos. Los víveres que Gwen acababa de acomodar en la despensa aparecían reembolsados minutos después. Una toalla colgada para la ducha desapareció y se encontró en un armario lejano. El cavador de hoyos de 70 libras de Terry desapareció de la cerca y una semana después fue hallado de manera improbable, atascado en lo alto de un árbol. Noche tras noche, faros silenciosos flotaban al final de la propiedad y luego se elevaban sin ruido hacia el cielo. A través de una mira telescópica, Terry describió después una ventana ovalada y anaranjada colgando en la noche, con un azul diurno visible en su interior y figuras oscuras que salían arrastrándose y se internaban en los árboles. El invierno que siguió fue peor. Las huellas del ganado se adentraban en el bosque y terminaban en la nieve limpia sin rastros circulares alrededor. Algunos animales que reaparecieron mostraban cortes precisos y tejidos removidos sin acumulación de sangre, como si hubieran sido extirpados médicamente. Alrededor de la granja, la familia reportó formas humanoides sin rostro ni expresión que colocaban las manos sobre el vidrio, golpeaban las ventanas y murmuraban en un idioma desconocido. Orbes azules flotaban por los pastizales y al acercarse parecían inducir una ola de pánico crudo, ansiedad que se disipaba cuando la luz se alejaba. Una noche, los 3 perros de los Sherman persiguieron uno de esos orbes hacia el bosque. Siguieron aullidos. Por la mañana, Terry encontró 3 montones de ceniza en círculos quemados, donde deberían haber estado los animales. El sueño colapsó. El rendimiento escolar de los niños se desplomó. Gwen perdió su empleo en el banco, incapaz de funcionar debido al agotamiento. Terry comenzó a recorrer la propiedad de noche, oculto, furioso, decidido a identificar lo que estaba depredando a su ganado y su cordura. Vio una pequeña nave silenciosa, triangular como un miniplano furtivo, barriendo el suelo del desierto con luces multicolores, girando para enfrentarlo en el instante en que una rama crujió y luego deslizándose lejos. Para 1996, los Sherman llegaron a su punto de quiebre. Le contaron a un periódico local sobre las mutilaciones, luces, lobo y otros incidentes y pusieron el rancho en venta. No intentaban construir una marca, intentaban salir de una vida que se había convertido en un asedio. La historia viajó más lejos de lo esperado y atrajo la atención de alguien con los medios y el apetito para convertir el lugar en un laboratorio.
Bigelow y Needs. El multimillonario de Las Vegas, Robert Bigelow, compró el rancho a los Sherman e instaló el National Institute for Discovery Science, una organización que había fundado para estudiar la alta extrañeza. La estrategia de Bigelow era clara: reclutar científicos acreditados y escépticos, personas poco inclinadas a asustarse con sombras, y luego inundar el sitio con instrumentación y protocolos. Antes de perseguir fenómenos, probaron lo básico: calidad del aire y del agua, conteo de esporas, metales pesados, cualquier factor ambiental que pudiera explicar alucinaciones o alteraciones cognitivas. También investigaron la psicología de la familia y entrevistaron a los vecinos. La conclusión inicial: contaminantes mundanos y explicaciones psicológicas no encajaban con los reportes de los Sherman. Needs construyó puestos de observación, perreras, redes de cámaras y rutinas de patrulla. Su objetivo era capturar anomalías bajo observación controlada. Durante largos periodos, no ocurrió nada dramático. Solo tranquilas noches en el desierto, interrumpidas por luces ocasionales que desafiaban una clasificación sencilla, pero producían pocos datos útiles. Luego, el equipo comenzó a registrar incidentes específicos de su permanencia y métodos. Una tarde, minutos después de que Terry y Gwen, aún trabajando en el rancho como cuidadora y ayudante, marcaran a un becerro recién nacido, su perro gruñó hacia el pastizal. La pareja encontró al becerro reducido a cabeza y patas con una pulcritud quirúrgica. No había sangre, ni rastros de lucha con depredadores, y la oreja con la marca fresca había desaparecido. El veterinario de Needs comentó sobre la precisión como si hubiera sido hecho sobre una mesa. Una búsqueda más amplia no encontró culpables, solo perros guardianes en múltiples puestos de observación que se negaban a salir de sus perreras, todos mirando hacia la misma línea de árboles. En otra noche, una enorme forma similar a un lobo encaramada en un árbol se presentó en el haz de una linterna, pecho masivo, ojos brillantes, antes de desvanecerse en la oscuridad. El rastreo recuperó huellas de garras sobredimensionadas que pronto terminaron sin transición, como si el animal se hubiera elevado. Un episodio separado dejó atónitos a todos por su logística. 4 toros de premio desaparecieron de su corral y fueron encontrados apretados, tranquilos e ilesos dentro de un pequeño remolque metálico, largo tiempo sin uso, cuya puerta aún estaba asegurada con alambre y cuyas telarañas en las esquinas estaban intactas. Las barras del corral cercano mostraban magnetización localizada. En el campo, las brújulas a veces se desviaban del norte verdadero y se bloqueaban hacia la fuente de un olor metálico y rancio recurrente. Luego se relajaban a medida que el olor se disipaba. En 1997, 2 observadores de Needs en una cresta usaron ópticas, incluyendo infrarrojos, para observar cómo se abría una abertura ovalada y anaranjada cerca de una granja. A través del IR, una silueta alta y humanoide salió arrastrándose y corrió cuesta arriba, con lascas de esquisto repiqueteando bajo sus pies, pasando a pocos metros de los científicos ocultos antes de desvanecerse en el terreno elevado. El equipo registró picos transitorios de RF, trayectorias extrañas de luz y una dispersión de fallas instrumentales, pero cada dato era frustrantemente no replicable. Los fenómenos, fueran lo que fueran, siempre se mantenían un paso adelante de la medición. Durante 8 años, Needs recopiló registros, fotos de luces, informes de tejido de mutilaciones y notas de campo que parecían una mezcla entre un diario de rancho y un cuaderno de laboratorio. Sin embargo, sus propias reflexiones publicadas fueron directas. A pesar de un esfuerzo considerable, carecían de pruebas físicas concluyentes de una causa extraordinaria. Para 2004, con la actividad aparentemente disminuida y la evidencia sólida esquiva, Bigelow cerró el proyecto. El rancho había servido como un laboratorio. No había producido el tipo de descubrimientos instrumentales irrepetibles que la ciencia exige. Narrativas gubernamentales. Fuera de Needs, otro hilo citado con frecuencia por creyentes y analizado por escépticos involucra al gobierno de los Estados Unidos. En 2007, el Departamento de Defensa lanzó el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, una iniciativa de 5 años con $22 millones en financiación
para investigar informes de fenómenos aéreos no identificados y áreas de investigación relacionadas. La cobertura mediática más tarde vinculó aspectos de AATIP con la empresa aeroespacial de Robert Bigelow, que tenía lazos con el rancho Skinwalker. Esa conexión ayudó a alimentar una narrativa popular. Si el Pentágono estaba invirtiendo recursos en el tema, debía significar que algo extraordinario estaba ocurriendo. Pero la evidencia no es tan clara. Críticos que revisaron documentos asociados con AATIP argumentaron que gran parte del enfoque del programa se desvió hacia tecnologías especulativas e ideas marginales, motores de curvatura, dimensiones extra, interacciones mente-materia, en lugar de una investigación sistemática de avistamientos específicos. Desde esa perspectiva, la existencia de AATIP prueba interés gubernamental, no validación de los fenómenos en sí mismos. El salto de lo investigaron a encontraron algo real permanece sin apoyo en datos concretos. Los escépticos también plantean un contraargumento práctico e histórico. La familia que poseía el rancho Skinwalker antes de los Sherman vivió allí durante aproximadamente 60 años sin hacer público nada remotamente parecido a la avalancha de sucesos extraños reportados después. Para los escépticos, ese largo silencio debilita la idea de que la Tierra esté inherentemente predispuesta a la actividad bizarra. Si es una fuente constante de rarezas, ¿por qué no se informó durante décadas? Los creyentes responden que el silencio no es prueba de ausencia. La gente a menudo mantiene en privado sucesos inquietantes, por miedo, confusión o desconfianza sobre cómo reaccionarán los demás. Las experiencias personales no siempre llegan al registro público. Pero aquí yace un problema más profundo. En temas basados en gran medida en anécdotas, la gente suele invertir los argumentos de ausencia de evidencia y evidencia de ausencia según sus propios sesgos. El resultado es un punto muerto retórico, no una resolución. Otro punto de fricción es la naturaleza de la evidencia recopilada. Fotografías de luces en el cielo a menudo se presentan sin datos que permitan descartar drones, satélites, aeronaves o artefactos de cámara. Las anomalías instrumentales carecen de líneas base consistentes o replicación independiente. Las historias pueden ser cautivadoras, pero la cadena de custodia suele ser débil. El estribillo escéptico resurge. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, no solo una lista de rarezas. Las anomalías no son necesariamente falsas, pero no están interpretadas. Sin métodos rigurosos y resultados repetibles, siguen siendo curiosidades, no conclusiones. También está la influencia de la cultura y el contexto. Una vez que un lugar como el rancho Skinwalker es etiquetado como un punto caliente paranormal, atrae a un público autoseleccionado, testigos, influencers, cineastas, predispuestos a encontrar significado en señales ambiguas. El entorno se convierte en una especie de máquina narrativa. Las cámaras buscan drama, los equipos de producción persiguen audiencias, y los resultados sutiles o nulos rara vez tienen tiempo en pantalla. Eso no significa que lo que ocurre esté montado o sea deliberadamente engañoso, pero sí significa que el sesgo está integrado en el proceso. La presión de selección impulsa la historia. Esto nos lleva a una distinción clave. El escepticismo no es negación. Un escéptico serio no dice, esto es imposible. Dice, muéstramelo bajo condiciones controladas más de una vez. No rechazan fenómenos sin más. Piden evidencia que cumpla un estándar. Y ese estándar necesita ser más alto que un estado de ánimo, un montaje o una sola noche extraña. El interés gubernamental no equivale a prueba. Largos periodos de normalidad debilitan la idea de que el lugar esté perpetuamente activo, y la anécdota no es suficiente para alcanzar el nivel de una investigación seria. Nada de esto desacredita la sinceridad de los testigos. Simplemente establece el estándar que deben cumplir las afirmaciones extraordinarias. No porque la creencia sea indeseable, sino porque la verdad, si está ahí afuera, merece algo mejor que la especulación. Nueva propiedad y la era de la televisión. En 2016, el inversionista inmobiliario de Utah, Brandon Fugel, compró Skinwalker Ranch y lanzó una historia extraña. Reunió a un equipo multidisciplinario, ingenieros, especialistas en radiación, IRF, geofísicos y personal de seguridad, y se asoció con el canal History para producir El secreto del rancho Skinwalker.
La premisa era simple pero ambiciosa: aplicar instrumentos modernos, rastrear anomalías en el momento en que ocurren y documentarlo todo para una audiencia televisiva. Fue una evolución del enfoque de NITS: más sensores, más acceso y mucha más exposición. La red de vigilancia era extensa. Cámaras de paneo e inclinación zoom escaneaban los cielos y el terreno. Monitores de espectro RRF, detectores de radiación, sensores sísmicos, nodos de infrasonido y estaciones meteorológicas formaban una malla de monitoreo continuo. Pero la tecnología no era la única precaución. El equipo adoptó una regla profundamente arraigada en el folclore del rancho: no cavar. Cavar, advirtieron, a menudo era seguido de fallas en el equipo, lesiones o fenómenos extraños. El superintendente Thomas Winterton reportó un ejemplo perturbador. Después de trabajos de excavación, desarrolló una lesión craneal. Su cuero cabelludo se separó del cráneo, sin una causa médica clara. Su historia se volvió parte esencial de los archivos del rancho. Un día de medios organizado por KSLT Quinto dio una muestra de la nueva era. Una GoPro se negó a emparejarse a corta distancia. Un dron no logró despegar, citando interferencia magnética demasiado fuerte sobre un terreno despejado. Los medidores RF se dispararon. Las baterías se drenaron inusualmente rápido. Los equipos de seguridad captaron en cámara un objeto delgado, en forma de cigarro, con una trayectoria de vuelo que no coincidía con ningún avión registrado. En Homestead 2, un segundo dron despegó solo después de que alguien pidiera en broma permiso al sitio. Y durante una ráfaga de viento cerca de un área previamente irradiada, una pequeña llama surgió brevemente de la tierra. Cada evento era ambiguo, pero en conjunto alimentaban la narrativa más amplia de lo que el equipo de Fugal llama rareza del sistema. La primera temporada también destacó una llamativa prueba de hidrología. El equipo inundó un antiguo sumidero con 45.000 galones de agua teñida para rastrear su flujo. El tinte nunca reapareció en la superficie, haciendo eco de indicios previos de radar de penetración terrestre que sugerían vacíos bajo la mesa. Una excavación de seguimiento alcanzó aproximadamente 5 metros, pero no arrojó resultados claros. Luego, más tarde ese día, los teléfonos fallaron y un objeto brillante cruzó el cielo. ¿Causa y efecto? ¿Coincidencia? El programa transmitió las imágenes y dejó las conclusiones al espectador. Otro tema recurrente es el llamado efecto polizón, Hitchhiker Effect. Reportes de visitantes que experimentan fenómenos extraños después de salir del rancho. Estos incluyen problemas de salud, disturbios eléctricos y eventos similares a poltergeist en sus hogares. La afirmación traslada la conversación de la geografía física al testimonio personal, donde la medición se vuelve mucho más difícil y la interpretación más subjetiva. Aún así, se ha convertido en parte del folclore. A lo largo de múltiples temporadas, el patrón es consistente: períodos de calma interrumpidos por fallas técnicas, picos de RF, breves aumentos de radiación y eventos dispersos abiertos a interpretación. El equipo hace esfuerzos reales por usar instrumentación, documentar procedimientos y traer expertos externos. Pero a pesar de todos los datos, los resultados no han alcanzado el nivel de ciencia abierta, revisada por pares y replicable de manera independiente. Para los creyentes, la acumulación de incidentes extraños apunta a algo real, aunque poco entendido. Para los escépticos, es un ciclo de datos ambiguos, producido en un entorno mediático diseñado para el suspenso. Ambos lados coinciden en un punto: el rancho es un caso complejo. Lo que los separa es lo que creen que la evidencia realmente muestra y lo que, si acaso, finalmente prueba. Anomalías de la temporada 6. En 2025, la sexta temporada de El secreto del rancho Skinwalker prometía avances. Dos afirmaciones principales ocuparon el centro: una misteriosa burbuja y fragmentos de cerámica diseñada. No eran solo más relatos de rarezas, sino que se presentaban como posibles transiciones de la anécdota a fenómenos comprobables. La burbuja, introducida en los episodios de septiembre, fue descrita como un campo tridimensional en forma de cúpula que abarcaba partes del rancho. El equipo afirmó que era detectable mediante datos sincronizados de sensores, comportamientos extraños de drones y otras anomalías que se repetían al entrar o salir de la misma zona espacial.
no se presentó como una ráfaga aleatoria de interferencia, sino como un volumen consistente y mapeable, con límites definidos. Si eso se sostiene bajo condiciones controladas, podría marcar un progreso real, pasar de patrones vagos a un fenómeno localizado y reproducible. Al mismo tiempo, al perforar la mesa, supuestamente, se descubrieron fragmentos descritos como cerámica diseñada, material considerado demasiado estructurado y refinado para pertenecer a capas geológicas naturales. En respuesta, el equipo pasó de maquinaria pesada a técnicas arqueológicas, cuadrículas, cepillado y embolsado para preservar el contexto. La implicación era seria. Si el material es real y puede ser analizado composicionalmente bajo protocolos de custodia controlada, usando métodos como difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido y análisis de isótopos, podría clasificarse en una categoría del mundo real: artefacto antiguo, subproducto industrial moderno o algo más inusual. Pero hasta la fecha de emisión, el programa ofrecía afirmaciones, no informes de laboratorio. Más allá de estos descubrimientos principales, la sexta temporada siguió líneas familiares. Fenómenos aéreos no identificados aparecieron en múltiples sistemas de cámaras. Los datos de GPS e inerciales de drones se comportaron de forma errática cerca de zonas calientes establecidas. Los monitores RF registraron interferencias de amplio espectro que parecían múltiples estaciones de radio superpuestas. Las investigaciones fueron interrumpidas a menudo por fallas abruptas del equipo, y la advertencia de no cavar siguió siendo un motivo clave. Problemas médicos continuaron apareciendo después de eventos de perforación, reforzando la inquietante reputación del sitio. El desafío crítico de la temporada es el mismo que ha perseguido a la serie desde el inicio: la verificación. ¿Puede la burbuja ser mapeada por un equipo externo usando protocolos a ciegas e instrumentación independiente en visitas repetidas? ¿Pueden los fragmentos de cerámica ser analizados de manera definitiva, con resultados públicos y custodia rastreable? ¿Puede el metraje de UAP ser triangulado con sistemas sincronizados y con marcas de tiempo para obtener tamaño, velocidad y altitud dentro de márgenes medibles de error? La sexta temporada sugirió que estamos cerca, pero los hallazgos siguen quedándose apenas cortos de la confirmación. Amplían el misterio, pero aún no lo resuelven. Para los creyentes, estos desarrollos se sienten como una validación largamente esperada. Los campos de energía estructurados y los materiales no naturales son exactamente el tipo de evidencia que habían estado anticipando. Para los escépticos, son los últimos giros en una serie que comercia más con insinuaciones que con datos transparentes. Ambas partes, sin embargo, podrían coincidir en lo que realmente movería la aguja: conjuntos de datos en bruto, metodología abierta, verificación independiente de laboratorio y resultados negativos presentados junto con los más llamativos. Ese nivel de rigor beneficiaría a todos. Una burbuja mapeada y reproducible, validada entre equipos, marcaría un avance genuino. Un análisis verificado de cerámicas exóticas, con documentación completa de laboratorio y bases comparativas, sería un desarrollo importante. Trayectorias aéreas confirmadas con datos confiables a través de múltiples instrumentos cambiarían la conversación por completo. Pero hasta entonces, la temporada del 2025 añade intriga, no resolución. Aún así, deja dos afirmaciones principales comprobables sobre la mesa. Primero, una anomalía volumétrica definida que, en teoría, podría ser reidentificada y mapeada por cualquiera con el equipo adecuado. Segundo, un material físico que podría ser fechado, rastreado y clasificado composicionalmente bajo un escrutinio científico completo. Si cualquiera de los dos se persigue más allá de la televisión, Skinwalker Ranch podría finalmente pasar del espectáculo al estudio de caso serio. Por ahora, la transición sigue estando fuera de alcance, no probado e inconcluso, para cuando investigadores, propietarios y narradores habían dejado su huella en Skinwalker Ranch. Una verdad se alzaba por encima de todas. Nadie había logrado probar que las afirmaciones extraordinarias fueran reales. Los encuentros aterradores de los Sherman fueron titulares. El Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento pasó años registrando incidentes. El Pentágono mostró un interés breve, y Brandon Fugal
convirtió el rancho en un laboratorio televisado. Sin embargo, en todas esas fases, lo que seguía faltando era el tipo de evidencia concluyente que pudiera resistir el escrutinio externo. Los científicos que vivieron y trabajaron en la propiedad bajo la propiedad de Robert Bigelow fueron francos sobre su frustración. Colm Kelleher, quien coescribió Hunt for the Skinwalker en 2005, admitió después que, a pesar de años de investigación, tenían muy poca evidencia física de fenómenos anómalos, al menos ninguna evidencia física que pudiera considerarse prueba concluyente de algo. Esa declaración proveniente de alguien profundamente involucrado en el proyecto capturó la paradoja de Skinwalker Ranch. Las historias eran vívidas, las experiencias a menudo aterradoras para los involucrados, pero la evidencia nunca cruzaba el umbral de lo anecdótico a lo demostrable. Los escépticos aprovecharon esta brecha. Robert Sheffer, escritor y crítico de las afirmaciones sobre ovnis, señaló que el programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales del Pentágono había estado vinculado a la empresa de Bigelow y, por extensión, al rancho. Para algunos, esa conexión servía como prueba de que el gobierno estadounidense había verificado que algo inusual estaba ocurriendo. Pero Schaffer señaló que los documentos reales parecían menos un trabajo sólido sobre ovnis y más una ciencia extraña especulativa. Su conclusión fue tajante. El fenómeno en Skinwalker Ranch era casi con certeza ilusorio. Para él, interés gubernamental no equivalía a validación gubernamental. Otros escépticos añadieron otra complicación. La familia que poseía el rancho antes de los Sherman vivió allí por más de 60 años y negó haber experimentado algo remotamente similar. Ese silencio debilitaba la afirmación de que la tierra misma estaba inherentemente maldita o perpetuamente activa. Si el rancho realmente hubiera sido un punto caliente durante siglos, ¿por qué los ocupantes anteriores no dejaron relatos comparables? Los creyentes contrarrestaron diciendo que muchas personas guardan esas experiencias en privado, pero el contraste entre décadas de silencio y la turbulenta corta estancia de los Sherman sigue siendo un enigma. Lo que no se puede negar es que Skinwalker Ranch ha sobrevivido, no como un misterio resuelto, sino como un fenómeno cultural. En la era televisiva, especialmente después de que Fugal comprara la propiedad en 2016, el rancho se convirtió en un escenario donde la ciencia y la narración chocan. Programas como El secreto de Skinwalker Ranch se presentan como investigaciones científicas, pero funcionan tanto como entretenimiento serializado. Cada temporada plantea nuevas preguntas, introduce nuevas anomalías y promete que las respuestas podrían estar a la vuelta de la esquina. El formato asegura que el misterio nunca se cierre, porque el misterio es lo que mantiene a la audiencia mirando. A partir de 2025, esa dinámica continúa. La última temporada habló de una burbuja que abarcaba la propiedad y fragmentos de cerámica que parecían diseñados en lugar de naturales. Estas revelaciones despertaron entusiasmo, pero también repitieron el viejo patrón. Afirmaciones dramáticas sin el tipo de evidencia publicada y revisada por pares que convencería a la comunidad científica. En lugar de cierre, cada descubrimiento se convirtió en otro suspenso, extendiendo la leyenda a otro ciclo. Hoy, Skinwalker Ranch existe en dos mundos paralelos. En uno, funciona como un sitio de investigación, lleno de cámaras, sensores y personal especializado que busca anomalías medibles que finalmente podrían aportar claridad. En el otro, se ha convertido en un artefacto cultural, una marca que mezcla el folclore nativo americano, la mitología moderna de los ovnis y las convenciones de espectáculo de la televisión de realidad. Lo extraño es que ambos mundos se alimentan del mismo combustible, la incertidumbre. Para los creyentes, el rancho es el lugar más paranormal de la Tierra, un sitio donde las dimensiones se adelgazan y lo inexplicable se manifiesta. Para los escépticos, es menos un foco de actividad que un monumento a la credulidad, la exageración y la imaginación humana. Y para los científicos, se ha convertido en un caso vivo de estudio sobre lo escurridizo que puede ser el concepto de evidencia cuando las historias evolucionan más rápido que los datos destinados a probarlas. En todos los sentidos, el misterio persiste. Ese puede ser el legado perdurable de Skinwalker Ranch. No un misterio resuelto y atado con respuestas claras,
sino un recordatorio continuo de la vasta distancia entre afirmaciones extraordinarias y la prueba extraordinaria requerida para confirmarlas. La Tierra nunca ha dejado de atraer curiosidad, atención, inversión y debates acalorados. Los científicos llegan con instrumentos, los buscadores de emociones con cámaras. Sin embargo, después de décadas de investigación, el veredicto sigue siendo esquivo. ¿Es un suelo maldito, un portal a otra dimensión, o simplemente un espejo que refleja los miedos y esperanzas humanas? El rancho perdura, no probado, inconcluso e inolvidable. Gracias por mirar. Si disfrutaste esto, dale me gusta y suscríbete para más descubrimientos asombrosos y misterios sin explicación. Deja tus pensamientos en los comentarios. Siempre los leemos. Hay mucho más por venir, así que mantente curioso, mantente alerta y nos vemos en el próximo video.